Perfecto. Buenos días. Continuando con la clase. La anterior clase estaba tratando los primeros requisitos generales para el diseño de columnas, como se estaba revisando. Podemos tomar esto como punto inicial para esta clase. Vemos esto y se tiene una nueva clase, la clase número 24. Ya. Perfecto, tenemos esto. Unidad número 5, vamos a resaltar esto. Estamos tratando los requisitos generales. Y vamos a continuar con esta parte. Antes de continuar, ¿alguna pregunta respecto a lo que se vio aquí? Ya. Ya. Tenemos lo siguiente, tenemos relacionadas a refuerzo transversal. El código se encuentra originalmente editado en inglés, por lo tanto hace referencia a unidades del sistema inglés y también a materiales de uso común en Estados Unidos. Y el código especifica lo siguiente. Los estribos no pueden ser menores al diámetro de una varilla número 3 ni mayores al diámetro de una varilla número 5. ¿A qué se refiere con esto de los números de varilla? Los números de varilla hacen referencia a octavos de pulgada. Por lo tanto, se tendría lo siguiente para conocer cuáles serían las dimensiones de estos números de varilla. Tendríamos aquí primero lo que se conoce como la varilla número 3. Esto significa que es una varilla de 3 octavos de pulgada. Igual a 3 octavos de 2.54 centímetros. Octavos de 25.4 milímetros, mejor dicho, equivalen a 100 milímetros de una pulgada. Y esto es igual a 9.53 milímetros. Que en el mercado nacional se ubica más cercano a una varilla de 10 milímetros. Esta es la razón por la que no se puede utilizar estribos con un diámetro menor a 10 milímetros por esta especificación del código. Y de igual forma se tiene la varilla número 5,
que corresponde a 5 octavos de pulgada. Esto es igual a 5 octavos por 25.4 milímetros. Y esto es igual a 15.88 milímetros. Y lo más cercano que se tiene en el mercado nacional son varillas de 16 milímetros. Los estribos no pueden ser mayores a esto. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Después tenemos los requisitos de cortante. Requisitos especiales de cortante. Y esto está relacionado con el espaciamiento máximo para el refuerzo de cortante. Y el código hace referencia a dos valores de fuerza de cortante que resiste el acero, BS. Cuando BS es menor o igual a 1.1 de la raíz cuadrada de F'C, insertamos nuestras mitad de ecuación. Por B sub W D. El código establece un espaciamiento máximo, S máximo, que se debe revisar entre D sobre 2, 60 centímetros. Ya. Entre estos dos, obviamente, se debe escoger el menor espaciamiento. Y dibujamos una llave. Y entre estos dos escoge el menor. Ya. Y por otra parte, se tiene otro límite cuando la fuerza es mayor a 1.1 de la raíz cuadrada de F'C por W. Se debe considerar los siguientes espaciamientos: D sobre 4 y 30 centímetros. Y obviamente entre estos se escoge el menor. Ya. Estos son requisitos generales y básicamente son lo mismo que se tenía en diseño de vigas. Después aquí se tiene un recordatorio de cómo obtener la fuerza BS en el cálculo de BS. Y de forma general se tiene lo siguiente. Se comienza con la ecuación fundamental de última resistencia para cortante. BU es menor o igual a phi BN. Se recuerda que BN, la resistencia total a cortante, está provista por la resistencia cortante del hormigón y la resistencia cortante del refuerzo. Esto se podría expresar de la siguiente forma: BU es menor o igual a phi
que multiplica ABC más BS. Y de esta ecuación se tiene lo siguiente. BS se calcula la fuerza que debe resistir el acero debe ser mayor o igual a BU sobre phi menos BC. Es decir, toda la fuerza que está adicional a lo que se tiene como resistencia al corte del hormigón es lo que debe resistir, obviamente, el acero. Y también se debe recordar lo siguiente: la forma de calcular el espaciamiento de los estribos en función de la fuerza que debe resistir la fuerza de corte que debe resistir el acero. Tenemos entonces que S es igual a AB por FY por D sobre BS. Y se hace la siguiente mención sobre el valor de BC. El elemento sometido solo a flexión BC es igual a 0.53 raíz cuadrada de F'C es su W y por D. Ya. Y se tiene aquí una especificación. Para el caso de columnas, las cargas axiales modifican el comportamiento acortante del hormigón. Y se tiene una modificación a esta expresión con un factor adicional. Se tiene este factor que es 1 más NU sobre 140 AG. Se tiene este factor adicional. Y especificamos sobre qué se trata esto. En esta ecuación, NU es igual a la carga axial factorada presente en la columna. Obviamente esta ecuación está en esfuerzos de kilogramos por centímetro cuadrado y esta carga se debe ingresar en kilogramos a esta expresión. Y se especifica que NU debe ser positivo, se ingresa como valor positivo para compresión, si la fuerza es de compresión, y NU es negativo para tensión. Es lo que especifica el uso de esta expresión. Ya. Esto es más o menos un recordatorio de lo que se hizo en diseño acortante en cursos previos de hormigón. Obviamente con algunas especificaciones para el caso de columnas. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Una vez que se han tratado los requisitos los requisitos generales para diseño de columnas, se van a tratar los requisitos especiales para diseño de columnas. El código tiene varios requisitos especiales. Hay diferentes categorías para diseño sismorresistente de estructuras. Y para el caso del Ecuador, se debe tener en cuenta la categoría que el código denomina como columnas de pórticos especiales. Resistentes al momento. Aquí se tiene lo siguiente.
código especifica lo siguiente. El lado menor o la dimensión de cualquier línea que pase por el centroide de la sección debe ser de al menos 30 centímetros. Aquí se encuentra especificada la dimensión mínima de una columna. Por esta razón se tiene una columna, se tiene como dimensión, como una columna mínima a una columna de 30 por 30 centímetros. El código no hace referencia en esta edición a ninguna área en específico. No se tiene un área mínima. Lo que el código procura es una dimensión mínima de la columna. Y esto sirve para asegurar que no se tengan columnas con dimensiones muy pequeñas o columnas que no tengan resistencia suficiente. Esto es muy importante. Esto se va a enfatizar también en obras civiles, en diseño de edificaciones, debido a que muchas veces en el medio profesional, especialmente por presiones del diseñador arquitectónico del dueño, hay presiones para que las columnas tengan dimensiones menores. En todo caso, nunca se puede ceder a estas presiones porque el código establece esto. No se puede tener elementos estructurales, en este caso columnas, que tengan dimensiones menores a 30 centímetros. Esto es muy importante. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Es una especificación bastante sencilla, pero tiene grandes implicaciones. ¿Algún comentario? ¿Representante de curso? Sí, ingeniero, diga. Sí. ¿Qué opinas sobre esto? De los requisitos generales de diseño de columnas, yo creo que es importante tomar en cuenta todas estas medidas y estos como consejos que se los podría tomar de esta manera, porque por ejemplo en este caso nos dice que el lado menor de las columnas debe ser de 30 centímetros y creo que, o sea, en la gran parte del país no se toma en cuenta estas consideraciones al momento de construir y más bien se lo deja a experiencia de los maestros, más no de un técnico, y por eso la mayoría de viviendas en la zona de Quito al menos son construcciones informales, y en el caso de nuestro país es un país sísmico con alto nivel de sismicidad. Entonces, ahí se ven los problemas de la construcción, de no tomar en cuenta estas consideraciones. Así es muy importante lo que usted menciona. Para evitar todos estos casos de informalidad, obviamente se debe construir de acuerdo a las normas de la jurisdicción en la que se está llevando a cabo el proyecto, en este caso la ciudad de Quito o cualquier otra municipalidad del país. Y en este caso los colegios profesionales son los encargados de verificar estas normas. Esto es muy importante. Actualmente, al menos en Quito, para obtener permisos de construcción, se debe realizar la aprobación de tanto planos arquitectónicos y de planos estructurales. Y todos los requisitos que se van a ver a continuación son revisados en las memorias de cálculo y también se revisa que efectivamente se consideren en el producto final del diseño estructural, que son los planos estructurales. Es muy importante. Ya. Después de esto tenemos lo siguiente, las siguientes especificaciones. El código también establece que la relación entre el lado menor y el lado mayor de la sección de la columna debe ser de al menos 0.4. Con esto es un comentario adicional, con esto se procura que las dimensiones
la columna no generen condiciones de esbeltez. Y esto es muy importante, no se puede tener columnas demasiado alargadas, es decir, con una relación lado menor al lado mayor muy baja, porque se generan efectos de esbeltez, como analizamos en el capítulo anterior. Y esto obviamente pone en riesgo la estabilidad de la estructura. Por eso el código tiene esta restricción sobre las dimensiones, sobre la relación de dimensiones. Y a continuación se tiene la explicación de un criterio muy importante, un criterio de configuración estructural esencial. Las resistencias a flexión, las columnas deben cumplir con el siguiente requerimiento. Sumatoria de momentos nominales de las columnas debe ser mayor o igual a 6/5 o 1.2, tal como indica, esto es tal como indica el código. Mayor o igual a 6/5 de la sumatoria de los momentos nominales de las vigas. Eso es lo que indica la expresión del código. Ya. Y aquí explicamos las definiciones de estos términos de la ecuación que indica el código. Vemos que el código define a sumatoria de momentos nominales de las columnas como lo siguiente. Esto es igual a la suma de los momentos nominales resistentes de las columnas que llegan al nodo. Eso es lo que indica el código. Ya. El código especifica que la resistencia a la flexión de la columna debe calcularse para la fuerza axial mayorada que corresponda a la resistencia a la flexión más baja, lo que indica el código. Obviamente la columna no es un elemento que tenga una sola resistencia como la viga. La resistencia de la columna está dada por el diagrama de interacción. Y el diagrama de interacción es un conjunto de puntos que indica varias resistencias en las cuales se combina cargas axiales y momentos. El código establece que el valor que se debe escoger de todos esos puntos es el valor que corresponde a la carga mayorada, que corresponde a la resistencia a la flexión más baja. Ya. Vamos a hacer algunos ejercicios para revisar eso. Tiene también lo siguiente. Usted tiene sumatoria de momentos nominales. Y el código define esto simplemente como la suma de los momentos nominales resistentes de las vigas que llegan al nudo. Esta verificación debe realizar en cada plano del nudo por separado. Esto nos indica directamente en el código, esto se indica más bien en el comentario, y es importante entender cómo se realiza esta verificación. Ya. Para esto vamos a tener el dibujo, esto prestar mucha atención. Para esto se tiene el dibujo de un nudo. Vamos a idealizar el nudo con segmentos de línea.
Tenemos el nudo, una intersección de vigas y columnas, y vamos a dibujar esto. Tenemos una viga horizontal, una viga en sentido perpendicular, haciendo un dibujo, un bosquejo rápido. Tenemos entonces las vigas en este plano, y se tiene aquí también las columnas. Tenemos la columna superior y la columna que llega por la parte inferior al nudo, que es el punto de intersección de estos elementos estructurales. De igual forma podemos indicar un marco de referencia que corresponde al sistema cartesiano de coordenadas. Tenemos aquí esta denominación de los ejes. Tendríamos entonces X, Z y Y. Y vamos a indicar cómo se consideran estos momentos para cada una de las direcciones. Primero vamos a analizar lo que ocurre en el plano XZ. Vamos a indicar lo que ocurre en este plano con esta línea de color rojo. Y en este plano, al menos este nudo, en este nudo llegan elementos de todas las direcciones. Se tiene lo siguiente. Se tiene los momentos nominales de las vigas. Y se tiene los momentos nominales de las columnas. Como podemos ver. Por lo tanto, en este plano, con estas dos vigas y con estas columnas, se hace la verificación del criterio de columna fuerte, viga débil, para el plano XZ. Con las fuerzas que están de este color, en este plano que se encuentra de forma frontal. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es muy importante tener claro esto. Sí, ingeniero, soy Jorge Zurita. Antes de la decía señor Zurita. Sí, ¿puede repetir por favor lo que mencionaba acerca de columna fuerte, viga débil, algo así? Eso no lo pude escuchar bien. Ya. Repetimos. Aquí tenemos el detalle de un nudo. Esto está idealizado con segmentos de línea, tanto para vigas como para columnas. Ya habíamos especificado que esta verificación se realiza por cada uno de los planos que están presentes en el nudo. Aquí, utilizando el sistema cartesiano, tendríamos lo que se encuentra en el plano XZ o en el plano que está justo frente a la pantalla. En este plano se debe realizar la verificación y en este plano, al menos tal como se encuentra el nudo, se tendría las resistencias de dos vigas y dos columnas, porque hay una columna en la parte superior y una columna en la parte inferior. Eso es muy importante. Gracias, ingeniero. Ya. Y de igual forma se tiene el análisis para el otro nudo. Esto corresponde a lo que ocurre en el plano YZ. Y se tiene el momento nominal de esta viga, el momento nominal de esta otra viga. Y se tiene el momento nominal de esta columna y el momento nominal de esta columna. Tenemos un plano perpendicular al anterior y se debe realizar la verificación también en el otro sentido. Ya, esto es muy, muy importante. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte?
Ya, es muy importante, no se realiza la verificación, no es que se suman todas las, no es que se considere el nudo y se suman todas las resistencias de las columnas presentes y la sumatoria de todas las vigas y la sumatoria de las resistencias de todas las vigas que llegan al nudo. Eso no se hace, eso mucho cuidado. El análisis se realiza en cada plano por separado. Esto vamos a resaltar. Esto algunas veces causa confusión incluso en el medio profesional, en oficinas de diseño. Y es importante saber interpretar a qué se refiere el código cuando se requiere hacer esta verificación, que es un criterio de configuración estructural muy importante, como habíamos dicho. Ya. Y mencionamos lo que habíamos dicho. Este requerimiento se conoce como el criterio de estructuración de columna fuerte, viga débil. Con eso se asegura que la columna resista no solamente las solicitaciones que están presentes, sino también se procura que haya una reserva de resistencia, de tal forma que la estructura se mantenga íntegra y estable. Mencionamos eso también. Se tiene en cuenta este criterio debido a que las columnas son elementos esenciales en la integridad estructural. Ya se ha mencionado en cursos previos o en este curso. Cuando ocurre un evento destructivo como un sismo o un evento de cualquier otra naturaleza, las columnas son las que mantienen estable a la estructura esencialmente, son las que mantienen la integridad de la edificación. En el caso de vigas, si una viga falla en un piso, no se produce un colapso instantáneo, pero si una columna falla en un piso, es muy probable que todo el piso se venga abajo, o si es una columna de base, es probable que haya un colapso sistemático, un colapso instantáneo de toda la estructura. Por esa razón el código tiene esta especificación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud en esta parte? Ya. Y se tienen los siguientes requerimientos. Se tiene el requerimiento sobre refuerzo longitudinal. El código menciona lo siguiente. La cuantía de refuerzo longitudinal debe ser de al menos 0.01 y no debe exceder 0.06. Es lo que indica el código. Sin embargo, se tiene una observación de diseño práctico, aunque de forma práctica ya resulta bastante complejo acomodar varillas para cuantías de refuerzo que superan el 3%. Es muy importante. Si bien el código permite una cuantía de hasta el 6%, cuando ya se tienen cuantías del 3% mayores, ya es difícil colocar las varillas, ya es difícil cumplir con los requerimientos de espaciamiento. Esto como un comentario relacionado a esto. También se tiene requerimientos respecto al refuerzo transversal. En el curso de hormigón armado 1, sobre todo, se vio que el código tiene varios requerimientos para el diseño del refuerzo transversal.
Las columnas, al ser un elemento mucho más crítico en la configuración estructural, posee muchos más requerimientos. Y vamos a revisar todos esos requerimientos para la definición del refuerzo transversal de columnas. Tenemos lo siguiente, la cuantía. Se menciona lo siguiente, se debe colocar una cantidad específica de refuerzo transversal en una longitud denominada L sub 0, que se mide desde la cara del nudo de la columna. Y aquí se tiene una ilustración de esa dimensión. Tiene el dibujo de una columna de entrepiso, como podemos ver en imagen. Y tenemos esta dimensión de la luz libre. Esta dimensión va desde el nivel de piso hasta el nivel de la columna superior. Hasta el nivel de la viga superior, perdón. Eso sería la altura libre de la columna. Y obviamente en las regiones cercanas a los nudos de la columna hay esta dimensión L sub 0, en la cual el código establece que se debe colocar refuerzo de confinamiento, una cantidad de refuerzo específica para lograr una resistencia adecuada cortante. Y el código especifica lo siguiente respecto a L sub 0. L sub 0 corresponde al mayor de A, lado mayor de la sección transversal de la columna, B, un sexto de la luz libre de la columna, es decir, Ln sobre 6, y C, 45 centímetros. Ya. Y el código a continuación indica cuál debería ser el espaciamiento de estribos en esta zona crítica, en esta zona L sub 0. La separación del refuerzo en L sub 0 no puede exceder el menor de, tiene lo siguiente, A, la cuarta parte del lado menor de la columna, B, 6 diámetros de la varilla longitudinal. Este diámetro corresponde al diámetro de la varilla longitudinal menor. Algunas veces se combinan varillas en la dirección longitudinal y se debe considerar la varilla de menor diámetro. Y se tiene finalmente S sub 0. S sub 0 es un espaciamiento que el código define de la siguiente manera. S sub 0 se define por medio de la siguiente expresión. Utilizando unidades del sistema MKS, esto es igual a 10 más 35 menos HX sobre 3. Ya. Y S sub 0 debe encontrarse, no es necesario que sea menor a 10 centímetros.
Esto es menor o igual a S sub 0. Y esto es menor a 15 centímetros. Ya. Y el código ilustra el concepto de S sub 0 mediante el siguiente gráfico. Un gráfico que se va a utilizar bastante en esta clase. Tenemos el gráfico que se indica. Y aquí vamos a explicar. Tenemos esto. Aquí vamos a explicar la naturaleza del refuerzo para columnas. A diferencia de las vigas en las cuales solamente hay un estribo perimetral, las columnas, debido a que requieren una mayor cantidad de refuerzo acortante, estas columnas requieren de estribos adicionales o ramales adicionales, o como se conoce en el medio, de vinchas adicionales, para satisfacer las necesidades de refuerzo acortante, como podemos ver. Esto sobre todo se presenta en el caso de edificaciones de grandes dimensiones como edificios. Se puede ver que no se utilizan solamente estribos perimetrales, es decir, solamente un estribo, sino que se utilizan también vinchas y incluso estribos adicionales. Una vez que se tiene esto, una vez que se ha ubicado el refuerzo transversal de cierta manera, el código especifica lo siguiente. Especifica que es necesario determinar las dimensiones X sub I. Y el código le define como a X sub I como la dimensión de centro a centro entre las ramas de estribo del refuerzo. Y esto no debe exceder 14 pulgadas o su equivalente en centímetros, 35 centímetros. Aquí se tiene en cuenta los ramales de estribo, no las varillas longitudinales. Aquí se considera el centroide de cada una de las varillas, de cada uno de los ramales de los estribos. Y aquí podemos ver, sobre todo en la parte horizontal, que cada una de estas líneas de acotación hacen referencia al centroide del ramal. Las distancias entre cada uno de esos centroides de los ramales, aquí tenemos un ramal, otro ramal, eso corresponde a X sub I. Y el código indica que el término H sub X corresponde al mayor valor de X sub I. Es decir, se establecen esas distancias y el mayor valor corresponde a X sub I. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? No sé si está entendido el concepto. Es importante saber cómo se considera esta nomenclatura para el refuerzo transversal. Ya. ¿Se tiene eso claro? Y tenemos lo siguiente. Aquí especificamos la dimensión X sub I y HX no pueden ser mayores a 35 centímetros. Ya. Para asegurar una cantidad suficiente de refuerzo transversal, el código hace referencia a lo que se conoce como la cuantía de refuerzo transversal. Es lo siguiente. Se debe proveer una cuantía de refuerzo transversal de acuerdo a la siguiente tabla. Hay algunos requerimientos respecto a esto. Y vamos a analizar esta tabla.
Esta tabla hace refuerzo a una cuantía de refuerzo transversal. A diferencia de la cuantía de refuerzo longitudinal, se tiene estos indicadores. El primer indicador, esto corresponde para columnas de estribos. Este indicador corresponde a SH sobre S por BC. Y vamos a explicar a qué se refieren estos términos. Y para el caso de columnas circulares se tiene lo que se conoce como ρ sub S. Es una cuantía de refuerzo para columnas de espiral o columnas circulares. Una vez que se tienen esos indicadores y esos tipos de columna, el código hace referencia a estas ecuaciones que contienen estos términos, que de igual forma se van a explicar. Y pasamos a realizar esta explicación. En estas expresiones, ASH se denomina el área total del refuerzo perpendicular a la dimensión BC. Y vamos a explicar esto. De una vez también explicamos BC. BC se denomina como la dimensión del núcleo de la columna medida de centro a centro de los estribos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, estamos tratando de analizar la cuantía de refuerzo en la dimensión horizontal. El código establece que la cantidad de refuerzo a SH corresponde a la cantidad de refuerzo de los ramales que están perpendiculares a esa dirección. Es decir, se está analizando BC1, que es horizontal, y la cantidad de acero que se debe considerar para esa dirección es de los ramales verticales, los ramales que se encuentran perpendiculares a esta dimensión. Por lo tanto, se tiene ASH1, se hace una sección a la columna en esa dirección horizontal, y en esa sección se cortan estas varillas que están perpendiculares a la dimensión horizontal. Y aquí vemos que al menos ASH1 para este dibujo corta a 4 varillas, como podemos ver aquí. Muy importante. Es lo que define el código. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es esencial saber ubicar estas dimensiones. Se realiza esta distinción porque obviamente hay que ubicar refuerzo transversal en las dos direcciones. Las fuerzas de corte en columnas actúan en las dos direcciones principales. Ya. Continuamos. BC, de igual forma, esta dimensión del núcleo confinado corresponde a la dimensión que hay de centro a centro de los ramales del perímetro, de la dimensión de centro a centro de los ramales del estribo perimetral de la columna, es decir, del estribo externo. Tenemos este ramal que se encuentra en el extremo, este otro ramal que se encuentra en el extremo, y BC1 va desde el centroide de este ramal hasta el centroide de este ramal. Como podemos ver, aquí se encuentra acotado y corresponde a esa dimensión. ¿Alguna pregunta en esa parte? Sí, es importantísimo saber ubicar estos elementos. El código indica esto en el comentario. Ya. Y continuamos.
Después se tiene, aquí se indican algunos términos. Se tiene ACH. ACH, el código le denomina como el área núcleo de la columna. Medida en la parte externa de los estribos. ACH es igual a entonces a B menos 2R por H menos 2R, es decir, no se considera el recubrimiento y se considera esa dimensión de la columna. Muy importante. Ese es obviamente el espaciamiento entre estribos. Y aquí tenemos un término adicional, con eso quedaría definido el indicador ASH sobre S por BC. Esto es lo que sirve para medir la cuantía de refuerzo transversal en el caso de columnas de estribos o columnas rectangulares. Ya. Después se tiene este término ρS. Es un concepto nuevo en este caso. ρS se define como la cuantía de refuerzo de espiral. Y tiene esta definición. El código le define, es una definición más o menos cualitativa. Inicialmente. Y el código le define como el volumen del refuerzo de espiral para el volumen del núcleo confinado. Y aquí se tiene una ilustración para entender a qué se refiere con estas definiciones. Se tiene una sección transversal de la columna, que obviamente se tiene la espiral. En la parte superior se vería esto como una circunferencia. Y se tiene cada una de las varillas longitudinales, que en este caso están cortadas. Y se ven de esta manera. Por otra parte, también se tiene la vista frontal, como se vería la columna si le vemos de frente, con un corte. Y esta sería la vista frontal. Aquí hacemos una explicación adicional para entender este dibujo. La espiral de refuerzo, si le vemos desde cierto ángulo o cierta perspectiva, se vería así, obviamente. Para las personas que han participado, que han supervisado obras, obviamente se tiene este espiral. Ya, de forma aproximada. Esta espiral, si se ve directamente de frente, se vería más o menos como una sección sinusoidal, una línea que sigue esta forma sinusoide. Ya.
Aquí hacemos la siguiente explicación. Esto es muy importante para entender la terminología del código. En la espiral podemos comenzar con un punto. La espiral está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Está bajando y está formando una circunferencia. Tenemos esto. Y la espiral eventualmente vuelve al mismo punto. Parte aquí, después da la vuelta y vuelve al mismo lado de la columna, al lado izquierdo. Cuando la columna realiza esto y vuelve al mismo punto, se puede definir el espaciamiento S. Y esto es lo que también se conoce como el paso de la espiral, el espaciamiento de la espiral. Cuando se tiene un punto, se baja, se da la vuelta a la columna y se vuelve al mismo punto. Muy importante. De forma frontal se vería esto como una onda que va y vuelve. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es esencial entender esta parte. Ya. El código tiene algunas definiciones adicionales. Se tiene lo que se conoce como ASP. Y ASP se define como el área transversal del refuerzo de espiral. El área transversal de la varilla que se utiliza para hacer el espiral. Y se tiene también D sub C. Tenemos esto que se encuentra indicado en este dibujo. Y D sub C se define como el diámetro del núcleo confinado. Ya. Y una vez que se tienen todas estas definiciones, una vez que se tienen todas estas nociones, se puede describir de forma matemática esta cuantía de refuerzo de espiral. Ya. Representante de curso, por favor, nombre a uno de sus compañeros. El señor Anthony Jara, ingeniero. Ya, gracias. Señor Jara. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Vamos a pasar a definir lo que el código indica como el volumen del refuerzo de espiral. ¿Cómo calcularía ese volumen del refuerzo de espiral? Aquí observamos que se considera una sección, se considera este espaciamiento del espiral. Sería el área transversal del esfuerzo por el L, por el S. Exacto, aquí tenemos en realidad una varilla, una sección de varilla que va en esta dirección, que se encuentra en esta parte. Se encuentra en este espaciamiento. Y como usted menciona, tendríamos precisamente la sección transversal de la varilla por esa longitud que cubre en la espiral. Perfecto. Tenemos entonces ASP. ASP dijimos que era la sección transversal de la varilla por la longitud de la espiral en ese espaciamiento S. Ya. Tenemos eso. ASP es un dato. Se escoge siempre la sección transversal de la espiral. Eso no hay que determinar. ¿Cómo se calcularía la longitud de esta espiral?
de esta región que hemos marcado de color rojo? Se supone que es como que diera un giro entero. Chuta. Ya, aquí hacemos una consideración. Obviamente esta es una espiral. Esto responde a una... Esta espiral está relacionada con una ecuación que define cómo se desarrolla esta forma en el espacio. Y esto se debería calcular de forma exacta con métodos de análisis matemático, analizando cómo se define la espiral matemáticamente respecto a ecuaciones espaciales y utilizando un proceso de integración para obtener la longitud de esta curva. Ese sería el procedimiento exacto, sin embargo, se puede realizar una simplificación que es bastante razonable para este caso. En el plano, lo que en realidad se estaría haciendo es cubrir la circunferencia. Por lo tanto, ¿cuál sería la longitud de esa espiral? Señor Har. Perdón, ingeniero. Entonces, la longitud de la espiral no sería DC. Ese sería el diámetro, pero nos interesa la longitud de esta circunferencia. Ah, la longitud. Entonces no sería sacando el perímetro de la circunferencia. Exacto. ¿Cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? Es el pi por radio. Si no tenemos el radio, si tenemos DC, sería pi por... diámetro pi por DC nada más. sí, pi por... Tenemos esas dos expresiones para calcular la circunferencia. Pi por diámetro o pi por 2 veces el radio. Ya, perfecto. Estamos bien. Aquí especificamos esa simplificación y se indica que la longitud de un paso de la espiral es semejante a la circunferencia del núcleo confinado, como indicamos. Eso es lo que estamos indicando. Ya, y en este momento pasamos a especificar cómo se calcula el volumen del núcleo confinado. ¿Cómo calcularíamos el volumen del núcleo confinado? Nos referimos a esto, esta región que está englobada por la parte central de la columna, que está delimitada por estas varillas, como podemos ver en la vista frontal, y que tiene esta sección en la parte superior. ¿Cómo calcularían? No sería el área de... ¿Qué forma geométrica tendríamos un cilindro. basándonos en estos cortes? Un cilindro, ingeniero. O sea, Un cilindro. ¿Cómo calcularíamos el volumen de ese cilindro? sería el área del círculo por la longitud, en este rato, la longitud de la espiral. Sí, área de la sección transversal del núcleo confinado. Como tenemos aquí esta sección transversal que está señalada en el primer corte, por la altura del núcleo confinado, que se encuentra aquí, que es el paso de la columna, que es el paso de la espiral. Altura del núcleo confinado. Ya. Se
De lo siguiente se tiene el volumen del núcleo confinado. ¿Cómo podríamos indicar una expresión matemáticamente? Entonces sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por L. Ay, por S en este caso. Exactamente. Tendríamos aquí pi, utilizando la terminología pi por d sub c. Al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y por esta altura que estamos considerando, que es el paso de la espiral o el espaciamiento. S. Ya. Entonces ya hemos definido todos los elementos que indican la definición de esta cuantía de refuerzo de espiral que indica el código. Ya. Y con esto podemos realizar un reemplazo. Tenemos esto. Tenemos ρS. Y hacemos el reemplazo respectivo. Tenemos esta relación. Tenemos el volumen del refuerzo de espiral. ¿Qué es esto? Y tenemos el denominador, que es el volumen del núcleo confinado. Ya. ¿Qué simplificaciones podemos hacer a esta expresión? Se podría simplificar los pis. Simplificamos. Se podría simplificar un DS. Un DC, DC. perdón. Aquí arriba no habría nada. Ajá. Y nos quedaría así. Expresando esto como una fracción simple, en este momento tenemos una fracción compleja, ¿cómo quedaría la expresión? Quedaría 4 por ASP dividido para DC por S. E sub C por S. Exactamente. Ya. Esta sería la expresión para calcular la cuantía. Y con esto queda completamente simplificado. Y tenemos lo siguiente. Para diseño de columnas, interesa determinar espaciamientos. Lo que usted diseña en realidad es el espaciamiento de la espiral. Por lo tanto, se puede hacer una pequeña modificación a esta expresión. Y tendríamos S es igual a 4 ASP sobre DC por ρS. Ya. Y con esto queda definido este indicador ρS para columnas de espiral, como tenemos aquí. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Pasamos a los siguientes términos. Aquí aparecen otros términos, especialmente KF y KN. KF se define como el factor de resistencia concreto. Y se tiene la siguiente expresión. KF es igual, el sistema de unidades en kilogramos y centímetros, es igual a F'C sobre 1750 más 0.6. Y mencionamos que este factor
No puede ser mayor a 1. Puede variar entre valores mayores a 0 y 1. Se tiene la siguiente definición que corresponde a Kn. Kn se conoce, el código le denomina como el factor de efectividad del confinamiento. Y esto se define de la siguiente forma. Se tiene Kn, y esto es igual a n sub L, dividido para NL, menos 2. Y el código le denomina a NL como el número de varillas longitudinales. Ya. Esto es lo referente a todos los términos que son necesarios para utilizar cada una de estas ecuaciones. Una vez que se tiene eso, el código especifica lo siguiente para la región que está más allá de L sub 0. Más allá de la longitud L sub 0, especificada anteriormente, se debe colocar estribos de confinamiento que cumplan con lo siguiente. El espaciamiento no puede exceder el menor de a 6 diámetros de la varilla, el menor diámetro de la varilla longitudinal de 15 centímetros. Esos son los requerimientos para lo que se había indicado en la región L1, lo que no se encuentra en L sub 0. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre estos requerimientos, sobre estas definiciones? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna explicación? ¿En algún gráfico? Señor Villamarín. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe, justo en el punto donde está la espiral con el punto rojo que baja, ahí usted hizo más o menos una explicación que el punto debe estar tanto arriba como abajo en el mismo lugar, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿cuál sería esa función? Esto sería lo que usted ve en 3 dimensiones. La varilla tenemos en este punto. Es como si estuviéramos acá. Vamos a hacer la comparación con lo que ocurre en la vista superior. La varilla va en este punto, va bajando, cubre la circunferencia, baja, 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 y llega al mismo punto en la vista superior, pero obviamente este es un punto que en 3 dimensiones se encuentra más abajo. El espaciamiento entre estas dos secciones se conoce como el espaciamiento de la espiral o como el paso de la espiral. Y es lo que se puede ver en este corte. De igual forma, la espiral obviamente está formando una circunferencia. Esto no se puede ver frontalmente, pero se tiene esto. Está la espiral formando esta circunferencia. Eso es para asegurar que la espiral esté, por decir, homogénea. Exacto, el paso de la espiral debe ser el mismo. Aquí no se dibujó precisamente, pero el paso debe ser el mismo. El espaciamiento entre cada uno de estos puntos debe ser el mismo.
Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya. Una pregunta adicional. Ya. Estos gráficos son muy importantes. Esto se indica tanto de forma tridimensional como con cada uno de los cortes. Y todo se analiza en un espaciamiento. ¿Qué es lo que ocurre en un espaciamiento? Tanto la cantidad de refuerzo como el volumen de este núcleo, que es a lo que hace referencia esta cuantía de refuerzo espiral para este tipo de columnas. Ya. Finalmente, el código tiene requerimientos adicionales. No se consideran solamente las fuerzas mayoradas que se obtienen por análisis estructural, se tiene una fuerza adicional para el diseño acortante. Y esto en el código se encuentra especificado como fuerzas de diseño. El código indica que se debe considerar una fuerza especial de diseño denominada B. El código indica que la fuerza de cortante de diseño B se debe determinar considerando las máximas fuerzas que pueden generarse en las caras de los nudos en cada extremo de la columna. Estas fuerzas en el nudo deben determinar considerando las resistencias a flexión máximas probables, conocidas como M sub PR en cada extremo de la columna. Las cuales corresponden a las fuerzas axiales mayoradas PU. La definición adicional, M sub PR es una resistencia a flexión relacionada con el máximo esfuerzo de fluencia probable en el acero, es decir, F sub PR, que el código le define como 1.25 de FY. Este concepto es considerablemente complejo. Sin embargo, se refiere a lo siguiente. Vamos a tener en cuenta esto. De forma general, para el diseño de hormigón armado, el código considera un comportamiento perfectamente elastoplástico del acero. Está ilustrado con este diagrama de esfuerzo de formación. El acero se asume que tiene una región elástica y que posee también una región plástica, en la cual obviamente se alcanza el esfuerzo de fluencia FY. Todas las deducciones que se hacen con el comportamiento de hormigón están basadas en este comportamiento elastoplástico. Sin embargo, cuando ya se tienen consideraciones sismoresistentes, se debe considerar el comportamiento real del acero, el cual no es perfectamente elastoplástico,
comportamiento del acero es más bien un poco irregular. Obviamente tiene esta pequeña región plástica. Sin embargo, después de eso se tiene lo que se conoce como la región de endurecimiento por deformación. En esta región, el acero requiere un mayor esfuerzo para alcanzar una mayor deformación, como podemos ver. Y después este esfuerzo decrece hasta que finalmente el acero falla, lo que en laboratorio de ensayo de materiales se conocía como el fenómeno de ahorcamiento. Debido a que se tiene ese esfuerzo adicional, esto es lo que el código considera como el esfuerzo probable en el acero, FPR. ¿Y a qué se refiere esto? Esto llevando al comportamiento de la estructura a nivel de elemento. Se refiere a lo siguiente. Esto prestar mucha atención. Los elementos, cuando se presentan fuerzas sísmicas, desarrollan toda su resistencia. Los materiales de los que están compuestos se llevan al límite. Y en el caso de columnas y vigas, especialmente columnas, los elementos alcanzan fuerzas que están relacionadas con este esfuerzo máximo. Es una fuerza mayor que se tiene en cuenta mayor que la que se tiene en cuenta para diseño. Es una fuerza considerable porque está relacionada con las fuerzas sísmicas, y las fuerzas sísmicas hacen que se alcancen estos esfuerzos enormes, estos esfuerzos relacionados con el esfuerzo probable. El código tiene en cuenta esas fuerzas, y esas fuerzas son fuerzas de flexión que se conocen como el momento probable. El momento probable es una fuerza de flexión que se desarrolla, que se alcanza cuando el acero desarrolla toda su resistencia relacionada con el esfuerzo. No solo FY, sino este esfuerzo probable que el código indica como FPR. Y aquí podemos analizar las fuerzas presentes cuando se alcanza este esfuerzo. Podemos graficar esto. Tendríamos la columna. Se puede representar esto como un segmento. Y la columna está sometida a la carga axial mayorada, PU. En la parte superior y en la parte inferior. Y debido a que las fuerzas sísmicas hacen que se desarrolle toda la resistencia de los materiales, los elementos presentan esta fuerza de flexión que se está generando. Esta fuerza de flexión se conoce como el momento probable, y hay un momento probable en la parte superior, MPRS, y un momento probable en la parte inferior. Se desarrolla toda esa resistencia a flexión probable, MPR. En este caso es MPR inferior. Estas serían todas las fuerzas que están actuando en la columna en esa condición crítica cuando la columna está desarrollando toda su resistencia. Este sistema de fuerza, especialmente los momentos, tal como están actuando sobre la columna, están formando un par de fuerzas. Estas fuerzas en realidad están generando un momento total. Se pueden sumar los momentos. Y este momento puede ser descrito como un par. Un momento equivale a un par de fuerzas. Y un par de fuerzas se define como fuerzas paralelas que están separadas a cierta longitud
Como podemos ver, que en este caso la longitud libre de la columna. Y las fuerzas que están presentes en ese par son esas fuerzas de cortante. Esas fuerzas de cortante de diseño BE que indican el código. En el medio profesional, esto también se conoce como el cortante plástico o el cortante sísmico, debido a que esos momentos en realidad están generando este par de fuerzas. Y matemáticamente esta fuerza BE se puede describir de la siguiente forma. Esto sería igual a la suma de los momentos, momento probable superior más momento probable inferior sobre la luz libre, Ln. Y esto es mayor, esto debe ser mayor al cortante que se obtiene por análisis estructural con las cargas mayoradas. Este cortante de diseño. Esta sería la explicación conceptual. Esto se va a analizar de forma matemática con un ejemplo práctico. Es un concepto importante y esto sirve para verificar que la columna sea diseñada para condiciones críticas, para condiciones en las cuales se desarrolla toda la resistencia de los materiales de los que está construido, como tenemos aquí. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna inquietud? No, creo que está claro, ingeniero. Ya, perfecto. Si no hay más preguntas, se da por terminada la clase. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, hasta luego. Buen día, que pase bien. Buen día. Bien, hasta luego. Pase bien, buen día. Gracias, ingeniero. Que pase bien. Buen día. Gracias.